escucharte a ti, escuchar tu voz, para reconocer quién eres tú, Señor Jesús. Te pido que tú llenes este lugar con tu Espíritu Santo, con tu presencia, y que podamos conocerte más a ti, y que nuestros corazones sean transformados mediante tu verdad, Señor. Entonces te pido, Señor, y te doy muchas gracias. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ya, quiero invitarlos a que abramos la primera carta de Pedro. Vamos a ir al tiro al grano, sin vueltas. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 8. Vamos a leer. Primera de Pedro 2, 1 al 8. Ya, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contienen las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre este pasaje, que es un pasaje trascendental dentro de la Biblia, que nos describe quién es Jesucristo. Entonces lo primero que quiero puntualizar es lo que se expresa en los dos primeros versículos, ¿cierto? Que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El día que el Señor me dio esta palabra era un día en que yo estaba teniendo un tiempo de ayuno. Y una de las cosas que sucede cuando uno ayuna es que el cuerpo empieza a clamar por comida. Y uno empieza a tener distintos tipos de síntomas en que en el fondo el cuerpo te está exigiendo: aliméntame porque necesito comida. Y el Señor se puso a hablarme de leche, muy desubicado. Entonces, cuando acá dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es más o menos ese es el deseo que debería haber nuestro corazón por la palabra de Dios. Cuando un niño está recién nacido, que se le dé leche cada cierta cantidad de horas, 3 horas más o menos, el bebé necesita esa leche. El bebé, o sea, tú tienes que darle esa leche cada 3 horas. Si no, no puede crecer, puede tener problemas, se puede morir si no se le alimenta. Por lo tanto, aquí dice: desead la leche no adulterada como niños recién nacidos. Y una de las características que tiene un recién nacido es que a medida que va creciendo, va necesitando más leche. Y si tú le das la leche aguada porque chuta, no hay suficiente o se acabó, y vas y le echas y la adulteras, porque eso significa adulterada, y tú la adulteras, el niño va a tener al poco tiempo hambre. Va a notar la diferencia entre haber tomado la leche contundente o una leche aguada. Entonces, y a medida que crece, va adquiriendo ciertos nuevos alimentos y va aumentando su apetito por la alimentación. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, muchas veces cuando nosotros recién llegamos a Cristo,
tenemos esta hambre por la palabra de Dios, por la oración, por el tiempo de pasar con Dios, por querer saber más, por querer conocer. Pero a diferencia de los recién nacidos, muchas veces los cristianos, después de un tiempo, dejamos de tener esa hambre. En vez de aumentar nuestra hambre, ¿verdad? Como el bebé que va creciendo y mientras más grande se hace, más leche necesita. Nosotros, en vez de necesitar más, nos acomodamos. Y hacemos exactamente lo contrario de lo que aquí dice. Y acá dice, desechando toda malicia, desea la leche no adulterada de Dios. Pero a veces nosotros, cuando amamos nuestro pecado, o algún pecado que tenemos ahí regalón, preferimos la leche adulterada, la palabra acomodada a mi situación, la palabra que me hace sentir bien a pesar de mi situación. Y empezamos a acomodarnos. Y lo que está diciendo este pasaje es exactamente lo contrario. Ahora, ¿por qué? Porque dice que es para que crezcáis, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí esta sola línea del versículo nos muestra que no podemos ser salvos por una oración, porque tenemos que crecer para salvación. Por lo tanto, sin este crecimiento que nos da la leche no adulterada, no hay salvación. No existe la salvación que es por medio de Señor, yo te acepto en el nombre de Jesús y te pido perdón por mis pecados, amén. Y ahora soy salvo. Y hay fiesta en los cielos. Y los ángeles tocan trompeta, que es lo que a uno le dicen cuando uno hace esa oración. No. Acá dice que nosotros tenemos que crecer para salvación. ¿Y cómo crecemos para salvación? Desechando toda malicia y deseando la leche no adulterada. Y por lo tanto, la única manera que nosotros tenemos de crecer para salvación es por medio de una relación personal con el Señor. No existe salvación si yo no me estoy relacionando de manera personal con Dios. Y cuando hablamos de relación personal, hablamos de orar, de pasar tiempo en oración, de pasar tiempo escudriñando las palabras, estudiándolas, meditando en ella y escuchando su voz y obedeciendo, por supuesto, ¿cierto? Hemos hablado muchas veces de esto, pero vamos a continuar hablándolo porque sin esto no tenemos nada. Y una vez, otro pasaje más, o sea, hablamos mucho de esto, pero con distintos pasajes bíblicos, porque la Biblia nos recalca todo el tiempo, sin relación con Dios, no hay salvación. Ahora, algunas veces, cuando una persona hace un ayuno de muchos días, y por ejemplo hay gente que hace 40 días de ayuno, uno se puede dar cuenta que después de varios días sin comer, el cuerpo ya no te pide comida como en el primer día. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación? En que no hemos conformado con venir los domingos aquí a la iglesia, algunos domingos, quizás no todos, y que con eso es suficiente. Y no tenemos esa hambre por la leche no adulterada, no tenemos esa hambre por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, sino que nos conformamos con venir a las reuniones de la iglesia y no es suficiente porque nuestro cuerpo se ha acostumbrado a la poca alimentación. Así como una persona que no come, su cuerpo se le acostumbra a que con poquita comida funciona. ¿Cuántos de nosotros no hemos acostumbrado a funcionar con poquita comida? Y no estamos cumpliendo lo que aquí dice. Y nuestro corazón se llena de malicia, de envidia,
de engaño, de hipocresía, de detracciones, porque no estamos deseando esta leche no adulterada como niños recién nacidos. Ahora dice en el versículo 3, me gusta mucho porque dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que en realidad alguna vez has saboreado la benignidad, la bondad de Dios. Pero esta carta va a la iglesia. ¿Hay alguien que se ha encontrado con Cristo que no ha degustado, que no ha saboreado, que no ha recibido la benignidad de Dios? ¿Cuántos de los que están acá han recibido la bondad de Dios, la benignidad de Dios? Por lo tanto, no tenemos excusas. O sea, si tú estás acá, es muy probable que estés aquí porque has recibido esa benignidad, esa bondad de Dios. Por lo tanto, no tienes excusa. Tienes que cumplir lo que el verso 1 y 2 dice, porque has recibido. La única excusa que podrías tener es que en realidad nunca has recibido ni has degustado la benignidad de Dios. Pero no es tu caso, no es mi caso. Así que no tenemos excusa. Deberíamos desear la leche no adulterada, la palabra de Dios, la presencia de Dios como un niño recién nacido. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vivimos esto? El pasaje continúa y dice: acercándonos a Él, acercándonos a Cristo, teniendo esta relación con Dios, con esta presencia de Dios, con la palabra de Dios. Y al acercarnos a Él, nos encontramos con que Cristo es una piedra. Y es esta piedra o esta roca que tiene varias características. Es una piedra viva, es una piedra escogida y preciosa, es la piedra del ángulo y es piedra de tropiezo. Estas son las características, la descripción que da el pasaje acerca de Jesucristo, y que es un pasaje tomado del Antiguo Testamento. Es la declaración de quién era Cristo, una declaración profética de quién era Cristo. Y luego aquí Pedro hace como una explicación, pero es una declaración de lo que fue profetizado es y se ha cumplido en Cristo. Y que Él es la piedra viva, la escogida y preciosa, la piedra del ángulo y la piedra de tropiezo. Pero ¿qué significa que Cristo sea la piedra viva? Dice: acercándonos a Él, piedra viva. Tenemos que acercarnos a esta piedra viva. ¿Pero qué significa que Él sea una piedra viva? Es que Cristo está vivo. El cristianismo, la gran diferencia entre el cristianismo y toda otra religión es que Cristo está vivo. Todos los profetas y la figura principal de toda otra religión está muerto y enterrado, menos Cristo. Cristo está vivo. Nosotros, por lo tanto, el cristianismo no es una filosofía, no es un estilo de vida. La Biblia no es simplemente un manual de buena conducta para enseñarnos a ser buenas personas, sino que nosotros estamos delante de un Dios vivo. Un Dios que escucha, que responde, que nos enseña, que se relaciona con nosotros. La canción nueva que cantábamos hoy día decía: Cristo te amo. Y decía que nosotros recibimos de su amor. Sí, porque nosotros estamos delante de un Dios vivo. Nosotros no tenemos un libro de filosofías y buenos pensamientos.
Nosotros somos una familia, la familia de Dios, hijos de un mismo Padre. Y como leíamos el miércoles, dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos hijos amados, porque tenemos un Padre celestial que está vivo y que nos hace parte, que nos adopta en su familia. Eso es el cristianismo, ser parte de una familia, hijos de Dios. Y que nos imitamos y que nos parecemos a Él, porque somos sus hijos y somos amados por Él y le amamos de vuelta. Por eso que sin una relación con Dios no hay salvación. ¿Entienden esto? Sin relación no hay salvación, porque el cristianismo no es un libro, es una relación eterna con Dios. Y no solamente eso, sino que también somos pueblo de Dios. En el versículo 9 del mismo capítulo que estamos leyendo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido constituidos en una nación y estamos bajo un reinado que es el reinado de Jesucristo. Un rey que es rey sobre todo rey. Por eso se le dice rey de reyes. Rey sobre todo rey. A quien servimos, a quien le pertenecemos. Y que está vivo y que vive con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Eso es el cristianismo. Eso significa que Cristo es esta piedra viva. Que Cristo es la piedra viva significa que Él venció la muerte y venció el pecado. Él tiene la victoria y esa victoria está en nosotros porque el Espíritu que Él lo resucitó es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Por eso dice acercándonos a Él, piedra viva, porque si el Espíritu que a Él lo vivificó y lo sacó de los muertos, es el Espíritu que va a habitar en nosotros si nos acercamos a Él. Eso significa que Él sea piedra viva. Es la victoria que nosotros tenemos en Cristo, porque Él venció por medio de la resurrección. Cristo no solamente murió por mis pecados, Él resucitó. Y ahora Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, porque resucitó. La idea de que Cristo está vivo es fundamental dentro del cristianismo. Sin resurrección no tenemos nada. Pero por causa de la resurrección de Cristo, tenemos un reino, tenemos un rey que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y le debemos fidelidad a ese rey. Y le servimos y de Él somos. Le pertenecemos a Él. Y le pertenecemos a Él, como dice acá, para que anunciemos las virtudes. ¿Las virtudes a quién? Las virtudes de Cristo. Y anunciar las virtudes de Cristo no es hablar de las buenas características que tiene Jesucristo, sino que virtud significa capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Cuando yo anuncio las virtudes de Cristo, yo estoy anunciando esa transformación que Cristo hace en la vida de las personas. Es predicar a Jesucristo de tal manera que la persona que reciba el mensaje sea transformado. No es simplemente hablar de las cosas bonitas que dijo o hizo Jesucristo. Es hablar del poder de Cristo, es mostrar el poder de Cristo para que las virtudes, es aquello que transforma la vida de las personas, sea manifestado. Y nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, para que nosotros anunciemos estas cosas. Y si vamos a 1 Corintios 15,
Corintios 15, 12. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. La verdad de que Cristo resucitó es fundamental. El creer en esto, el tener una relación personal con un Dios vivo es fundamental. Si no creo en esto, no tengo nada. Si no creo en la eternidad, no tengo nada. Dice, o sea, si Cristo no resucitó, en el 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Cristo es quien obtuvo la victoria, quien quita nuestros pecados por medio de su resurrección. Por lo tanto, si Él no resucitó, si Él no es una piedra viva, sigo en mis pecados. Si no entiendo que Él está vivo y no creo y no hay fe en ello, sigo viviendo en mis pecados. Porque la santificación es por medio y por causa de la resurrección de Cristo. Y también nosotros tenemos, por causa de la resurrección de Cristo, tenemos un destino. No es que yo vivo acá, trato de vivir lo mejor que puedo, trato de ser la mejor persona que puedo y después me muero y se nos acaba. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Y eso es fundamental dentro del cristianismo. O sea, si yo creo que el cristianismo es todo lo que yo hago aquí y nada más, estoy viviendo una filosofía. Soy digna de conmiseración, como dice este pasaje. Pero la gracia es que nosotros tenemos algo mayor en lo que esperamos. Nuestros ojos no están puestos en las riquezas de esta vida, en los deleites de esta vida, en tratar de pasarlo bien y ser buena persona. Nuestros ojos están dispuestos en una vida eterna con Cristo, una esperanza eterna con Cristo. Y por lo tanto, por eso nosotros no tenemos tesoros en la tierra, sino que nuestros tesoros nosotros los guardamos en el cielo y no nos interesan los éxitos de esta tierra, ni las cosas materiales de esta tierra, ni el pasarlo bien, ni los deseos de esta tierra o de este mundo, sino que nosotros tenemos algo que va más allá de lo que esta tierra o este mundo nos puede ofrecer, que es una vida eterna con Cristo. Si vamos a Hebreos 11:13, en Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre toda la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Antes de eso está hablando de todos los antiguos, llega hasta Abraham, y después dice esto, está hablando de ellos. Y dice, ¿sabes qué? Ellos recibieron una promesa, pero una promesa que ellos no la vieron cumplida. No porque Dios no le cumplió, sino que porque había una proyección eterna. Cuando Dios le habla a Abraham, le hace una promesa a Abraham, lo que le dice, mira, tú vas a ser padre de multitudes. Pero él no iba a tener las multitudes en vida, sino que su familia, su herencia se iba a transformar en una multitud. Y van a heredar una tierra prometida donde fluye leche y miel, una tierra que él nunca la vio,
que él no la habitó ni la conoció. Entonces, había entendimiento, parece increíble. Yo la primera vez que comprendí esto me impresionó mucho, porque en Abraham había entendimiento de eternidad. En la parte que dice que ellos vivían como extranjeros y peregrinos, en inglés lo traduce de alien. Es una traducción muy loca, pero esa es la palabra que usa. Porque ellos no pertenecían no solamente a la tierra donde Dios los sacó, sino que ellos no pertenecían a este mundo. Ellos no vivían para este mundo, no vivían pensando en las riquezas que iban a recibir en la promesa de Cristo aquí en la tierra. Ellos estaban mirando hacia la eternidad, mirando hacia esa ciudad celestial que Dios les iba a dar. Las promesas tenían carácter de eternidad. ¿Cuántas de las promesas que Dios te ha dado tienen carácter de eternidad? ¿Cuántas veces estás viviendo pensando en lo que Dios te va a dar eternamente? ¿Cuántas decisiones tomas pensando en la eternidad? Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas de las promesas que has recibido de Dios tienen carácter de eternidad? ¿O las has entendido como algo eterno? Nosotros vivimos para lo eterno. No vivimos para este mundo. Vivimos mirando la eternidad, mirando una vida eterna con Cristo. Por eso el cristiano es capaz de dar la vida, porque esta vida no vale nada. Tenemos una vida eterna con Cristo. Es capaz de perderlo todo, porque nada de lo que te ofrece este mundo vale. Tenemos una eternidad con Cristo. Eso significa que Cristo sea nuestra piedra viva. Y no solamente eso, sino que si volvemos al pasaje de Pedro, dice que nosotros somos esa piedra viva también. Dice en el verso 5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No solamente Cristo es una piedra viva, sino que tú al acercarte a Él como piedra viva, al entender que Él es una piedra viva, tú te vuelves una piedra viva también. Cristo es eterno. Yo también. Yo también. O sea, si Él me ha redimido, me ha salvado, yo soy eterna. Y por eso somos parte de este sacerdocio santo, de este pueblo adquirido por Dios, que lo glorifica, que vive para agradarlo a Él, porque vivimos en la eternidad. Hoy nosotros empezamos a vivir en la eternidad, aquí. Luego el pasaje también habla de que Jesucristo, es piedra escogida y preciosa. En el versículo 4 dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Cristo fue desechado por los hombres, pero ¿a quién le importa si es escogido por el Dios, Señor y Creador del universo? ¿A quién le importa ser rechazado por los hombrecitos? ¿Quién es el hombre delante de Dios? Por eso hay un dicho que dice, si no tienes nada pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Y esto no son solo palabras cliché, son verdades fundamentales. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si crees tenerlo todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque Él es el escogido de Dios. Y es una piedra preciosa.
Una piedra preciosa que vale más que los diamantes, que los rubíes y que todas las piedras preciosas que ustedes pueden conocer. Yo no conozco muchas. Pero Él es más valioso que todas esas piedras juntas. Él es la piedra preciosa. Si leemos Mateo 13:44, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo es lo más preciado que podemos tener, y esta debería ser nuestro corazón, la de este hombre. Esta debería ser nuestra actitud. Una vez que nos encontramos con Cristo, lo vendemos todo, lo dejamos todo, ya nada vale para nosotros, porque nos hemos encontrado con lo más preciado de esta tierra, que es Cristo. Eso significa que Él sea piedra preciosa, piedra escogida y preciosa. Que Él vale la pena renunciar a todo. ¿Cuántas cosas has renunciado? ¿Cuántas cosas al encontrarte con Cristo has dejado de lado? Bueno, ¿sabes qué? Ha valido la pena porque Cristo lo vale. Ninguna renuncia es demasiado grande al lado de Jesucristo. Por eso mismo también en Mateo 10, si uno retrocede un poco más, en el 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque Él es la piedra escogida y preciosa. Por lo tanto, si hay algo en esta vida, por muy bueno que parezca, que tú lo amas más de lo que amas a Jesucristo, tú no eres digno de Cristo. Y si tú te fijas, Jesucristo no dice: aquel que hace todo bien y perfecto es digno de mí. Tampoco dice: aquel que es exitoso es digno de mí. O aquel inteligente que tiene entendimiento de todas las cosas o es sabio es digno de mí. Dice que aquel que me ama, si lo damos vuelta, ¿verdad? Aquel que me ama por sobre todas las cosas y es capaz de dar su vida por mí, es digno de mí. Hay una manera de ser indigno delante de Dios. Y no va a ser el pecado con el que vas a estar arrastrando en el momento que te encuentras con Dios. No va a ser tu falta de estudio o tu falta de inteligencia, sino que lo que te hace indigno es que tú no pongas primero a Dios. Que no seas capaz de dar tu vida por Cristo te hace indigno. Por eso muchas veces cuando nosotros decimos: es que no, yo no soy digno de estar delante de Dios. Si tu razón de sentirte indigno es porque no te crees suficientemente inteligente, bonito o exitoso, estás equivocado. Pero si tu verdadera razón es que porque tú no amas a Dios y estás dispuesto a poner cualquier cosa delante de Él primero que Él, en verdad no eres digno. Porque para seguir a Cristo tienes que amarlo primero, tomar tu cruz y seguirlo. Y si tú amas algo por sobre Cristo, significa que no has entendido nada. No has entendido quién es Él. No has entendido qué significa su salvación. No has entendido nada.
y por eso no eres digno de Cristo. Hay una historia que es como estas típicas historias que circulan de repente por internet o cosas así, y yo también la vi en una película que es muy bonita, y era un hombre que su esposa había fallecido hace unos años, luego falleció él, y no tenían hijos. Por lo tanto, su herencia quedó en manos de nadie, porque no tenían una herencia a quien entregarle a los hijos. Así que el hombre escribe un testamento y él manda a que se haga una subasta con todas sus pertenencias. Y una de las características de la pertenencia que ellos tenían era que eran coleccionistas de cuadros. Y tenía una colección riquísima en arte. Era un tipo de colección que cualquier persona que apreciaba el arte quisiera tener, que cualquier museo de arte quisiera tener. Y cuando comienza la subasta, el primer cuadro que se remata era un cuadro que no era famoso, ni tan apreciable, ni tan importante, pero era un retrato de la esposa de este hombre. Entonces, como había mucha gente conocedora de arte que quería comprar esos cuadros, parten con la subasta en este cuadro que a nadie le importaba porque simplemente era un retrato de la esposa del hombre, hecho por un desconocido, nadie importante. Por lo tanto, se inicia la subasta y la persona que compra era una persona que conocía a esta pareja, que amaba a este hombre, que lo amaba como un padre y entendía que ese cuadro era importante. Y decide comprarlo. Y como no tuvo contrincantes porque no era un cuadro importante, lo compró a muy bajo precio. Pero a continuación, en vez de seguir con los otros cuadros importantes, se hizo la declaración que había dejado el hombre en su testamento, que aquel que compraba el cuadro de la esposa sería el poseedor de todos los otros cuadros. Eso significa Jesucristo para nosotros. Nosotros podemos anhelar las bendiciones de Dios, las riquezas de Dios, todas las cosas que Dios nos puede dar. Pero si nosotros deseamos eso y no deseamos al Hijo, no tenemos nada. Aquel que no recibe al Hijo tampoco recibe al Padre, dice la Biblia. Pero aquel que aprecia al Hijo y obtiene al Hijo, también recibe el reino y toda la herencia. Cristo es la piedra escogida y preciosa de Dios. Y nosotros tendremos que amarlo a Él por sobre todas las cosas. También dice que Cristo es la piedra del ángulo. En el versos 6 y 7 de Primera de Pedro que estamos viendo, lo voy a buscar que se me perdió. Dice, por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra del ángulo, o también conocida como piedra base, es un cimiento, la primera piedra de construcción. Todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura, y esta debía ser una piedra perfecta. ¿Por qué? Tenemos que pensar en las construcciones antiguas, no en la construcción de hoy día que pone fierro y todo lo demás. Entonces, en la antigüedad se ponía una piedra grande que tenía que tener una forma perfecta, porque en esa piedra se iba a construir todo el resto de la estructura. Si la piedra era chueca,
todo el resto de la estructura iba a quedar chueca. Si la piedra era lisa y de tamaño perfecto, todo el resto de la estructura iba a quedar de forma perfecta. Así era como se construía en el tiempo en que se dice que Jesús era la piedra del ángulo. Por lo tanto, que Él sea la piedra del ángulo, que Él sea el cimiento, es que nosotros somos hechos a la imagen de Él. Porque nosotros, que somos el resto de las piedras de construcción, el Señor nos va poniendo en la misma línea donde fue puesto Cristo. La referencia donde nosotros nos ponen es de la misma forma donde fue puesto Cristo. Por lo tanto, nosotros somos hechos a la imagen de Cristo. Que Él sea la piedra del ángulo, es que Él es la base, es que Él es el ejemplo. A Él seguimos, sus pisadas seguimos, sus vidas seguimos. Porque nosotros nos alineamos a Él para que esta construcción sea perfecta. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, el que Él sea la piedra del ángulo, y nosotros somos parte de esta construcción, es que nosotros somos el templo donde Él habita. Y Él no habita en cualquier templo, sino que es un templo hecho a su imagen. En el momento en que Dios le dijo al rey Salomón que construyera el templo, Él le dio las medidas, los materiales, cómo hacerlo, cómo construirlo. Nosotros somos igual. Dios nos da la medida, cómo construirnos, cómo ser transformados, porque tenemos que estar alineados para que Él pueda habitar en nosotros. Tenemos que ser parte de este templo donde Él habita. Y Él no habita en cualquier lugar. Por lo tanto, la piedra del ángulo, Él es nuestra imagen, nuestro ejemplo. Y a Él seguimos y somos hechos a imagen de Él. Y por lo tanto no tenemos comunión ni con los incrédulos, ni con nada de este mundo. Porque nos alineamos a Cristo. Y si nos alineamos a Cristo, si Cristo es nuestro ejemplo, si Cristo es nuestro cimiento, el mundo no puede ser nuestro ejemplo ni nuestro cimiento. Ni tenemos ni unión ni unidad con Él. Y es impresionante porque dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él estaba hablando de nosotros, esta es una profecía. Y dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. O sea, para ser parte de esta construcción donde Cristo es la piedra del ángulo, tengo que apartarme de lo inmundo. No puedo tener comunión, no puedo tener unidad, no puedo estar en un yugo desigual con los incrédulos. Y no se trata de que no vamos a hablar con ningún incrédulo, porque tenemos que predicar a Cristo. Ni se trata de que no nos vamos a relacionar con los incrédulos porque tenemos que predicar a Cristo. Pero sí se trata de que no tenemos unidad con ellos. No podemos ser uno con los incrédulos. Porque somos uno con Cristo o somos uno con los incrédulos. Pero las dos cosas no se pueden.
Porque no podemos estar unidos a dos yugos. Nos van a sacar el cuello. Si ustedes ven los bueyes cuando se enyugan, son dos bueyes. Y si se enyugara a uno de los bueyes a otro buey más, no sé qué pasaría, pero no se puede. Y nosotros no podemos estar enyugados a dos cosas. O estamos enyugados en Cristo y caminamos con Él, y Él es nuestra base, nuestro cimiento, o nos enyugamos con los incrédulos y andamos en unidad con ellos. Pero si es así, Cristo es nuestra piedra de tropiezo. Y esa es la última característica. Porque el pasaje nos relata las maravillas de quién es Cristo, pero también nos da la advertencia de que si nosotros no consideramos a Cristo como nuestra piedra del ángulo, como nuestro ejemplo, como nuestro cimiento, como nuestra base, Él va a ser nuestra piedra de tropiezo. En el verso 8 dice: y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si tú no vives con Cristo siendo tu cimiento, entonces estás tropezando con Él. Si tú vives en desobediencia a lo que la palabra dice, Cristo es tu piedra de tropiezo. Y lo dice acá. Dice, ¿por qué es la piedra de tropiezo? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. O sea, si tú estás andando en desobediencia y estás ignorando la palabra de Dios, estás tropezando con Cristo. No, es que hemos tenido tiempos difíciles y bueno, pero todas las cosas ayudan al que cree. Ojo, revisa por qué está siendo difícil primero. Si está siendo difícil porque Dios está haciendo crecer tu carácter, amén, aleluya, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero si está siendo difícil porque estás viviendo en desobediencia, es porque Cristo está haciendo tu piedra de tropiezo y te está haciendo caer. Y no es que cuando digo que te está haciendo caer no me refiero a que te está haciendo pecar, sino que estás cayendo en condenación por causa de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo? Juan 3:16, el maravilloso Juan 3:16, que mucha gente se lo sabe de memoria. El primer versículo que uno se aprende. Pero que sigue, que continúa, que no termina en el 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Sigue siendo maravilloso. Dios mandó a su Hijo para salvación. El motivo de Cristo no era la condenación, sino que la salvación. Sin embargo, el que en él cree no es condenado, pero, y aquí es cuando viene, pero que a muchos no les gusta escuchar. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no recibe al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces es maravilloso. Cristo vino a salvar. Cristo es amor. Cristo murió por nosotros para salvación. Pero ojo, el que no cree va a recibir condenación. ¿Por qué? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si tú vives en desobediencia, Cristo es tu piedra de tropiezo. ¿Y sabes por qué?
Porque no solamente recibes condenación por causa de tu desobediencia a tu pecado, sino que porque amas más tu pecado que a Cristo. Por lo tanto, la condenación, una vez que Cristo murió y resucitó, la condenación ya no tenía que ver simplemente con el pecado de Adán, con mi mentira, con mi fornicación, con esas cosas, con mi pecado, sino que hoy día la condenación viene porque cuando me encuentro con Cristo, amo mi pecado, amo la tiniebla más que a la luz. Y rechazo la salvación de Cristo. Por eso decía, para aquellos que no creen, que desobedecen a la palabra de Dios, Cristo es piedra de tropiezo, porque no solamente estás siendo condenado por tu pecado, sino que estás siendo condenado porque has rechazado la salvación de Cristo, porque has amado tu pecado. No solamente porque eres esclavo del pecado y caes en pecado, sino que porque lo amas y no quieres abandonarlo. Por eso Cristo se ha vuelto la piedra de tropiezo. Y si lo unimos con los primeros versículos, cuando ya no deseamos más la leche no adulterada y nos acomodamos y nos conformamos con comer un poquitito cada domingo, cada miércoles, y preferimos la leche adulterada, esa diluida en agua que sí, pero no es para tan bueno, ya, pero igual el Señor es misericordioso y me perdona, y empiezo a suavizar la palabra, es porque estoy amando más la tiniebla que la luz. Y mi condenación, si bien Cristo no vino a condenarme, yo estoy cavando mi propia condenación porque amo más la tiniebla que la luz y estoy tropezando con Cristo. Por lo tanto, desechando toda malicia, todo el resto de lista de cosas que dicen en 1 de Pedro 2, desechando toda malicia, desead la leche no adulterada para que crezcáis en salvación, o para que crezcáis para salvación. Porque sin eso vamos a caer igual que los escribas y fariseos. Vamos a estar tropezando con Cristo. ¿Amén? De bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, Señor. Señor Jesucristo, que tú no seas nuestra piedra de tropiezo, sino que tú seas nuestra piedra viva, escogida y preciosa, nuestra piedra del ángulo. Que tú seas todo para nosotros, Señor. Todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, lo seas tú, Señor. Seas nuestro ejemplo, que nosotros seamos hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos amado más otras cosas antes que a ti. Porque no te hemos puesto en primer lugar y te pido perdón, Señor.